revelado. El poder sobrenatural de la Virgen María, 3 milagros que el diablo teme. Fe milagro en el pequeño pueblo de San José del Alma, el aire vibraba con un misterio divino que poco entendían los que no eran parte de su fe. Las campanas de la iglesia resonaban como un llamado a la esperanza, y los fieles se reunían en ferviente oración cada vez más. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la vida de Juan, un devoto inquebrantable de la iglesia local. Con 38 años, su fe había sido una roca firme hasta que el destino le presentó la prueba más dura. Su amada esposa, María, había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos, cuerpos fríos como el invierno, le dijeron que solo le quedaban pocos días de vida. La devastación invadió el hogar de Juan, y la fragilidad de María desgarraba su corazón. La comunidad, unida en oración por su pronta recuperación, elevaba sus súplicas a la Virgen María. Cada noche, las veladoras ardían, y el aire olía a incienso y fe. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la desesperación empezaba a fracturar la estabilidad emocional de su hogar. Los murmullos de duda hacían eco en la mente de Juan, mientras su familia se dividía entre la esperanza y la resignación. ¿Dónde estaba aquel poder milagroso del que tanto hablaban? Las sombras de la desesperación se acercaban cada vez más. Una noche, mientras la tristeza lo envolvía, recibió una visita inesperada. Doña Elena, una anciana del pueblo conocida por su fervorosa devoción, entró en su hogar. Con voz temblorosa, comenzó a relatar historias de 3 milagros extraordinarios que hacían temblar al mismo diablo. Habló del niño que, sin esperanza, fue sanado en un abrir y cerrar de ojos cuando la Virgen María apareció entre luces brillantes. Describió cómo un matrimonio destruido fue restaurado tras una intensa noche de oración, y cómo un hombre al borde de la muerte renació como por arte de magia. Juan, con cada palabra, sentía como su corazón se encendía de esperanza, como una fogata en el frío de la noche. Decidido a no rendirse, sintió un llamado profundo a la acción. Se propuso organizar una vigilia de oración en la iglesia para invitar a toda la comunidad a implorar juntos a la Virgen María por la salud de su esposa. Esa noche, la atmósfera estaba cargada de emoción, las velas brillaban, los cantos resonaban y las oraciones se entrelazaban como hilos de un manto sagrado. Pero mientras las horas avanzaban, Juan sintió como el diablo acechaba, susurrándole dudas aterradoras, sembrando el miedo en su esencia. Veía a su familia dividida, cuestionando su fe, preguntándose si había realmente esperanza. ¿Por qué has permitido esto, oh Dios? Su alma clamaba en silencio. Sin embargo, en un profundo sueño que lo atrapó la noche de la vigilia, fue llevado a un jardín celestial. Allí, vio a la Virgen María, radiante y llena de luz. Le mostró los milagros que había realizado a lo largo de los siglos, y en un momento estremecedor, le susurró al oído: la fe es más fuerte que cualquier temor. Al despertar, una verdad ardiente se encendió dentro de Juan. Era hora de compartir su experiencia con la congregación. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, un grito de asombro resonó en la iglesia. María, erguida en su lecho, mostraba signos de haber sido sanada. La atmósfera se llenó de alabanzas y asombro. El poder de la Virgen y la fe de la comunidad brotaban con una fuerza renovada. Pero en el corazón de Juan, una chispa de misterio quedaba, que otras maravillas se desatarían en este pueblo cuando la fe se pone a prueba. La historia apenas comenzaba. La noticia de la sanación de María se esparció por San José del Alma como fuego en pradera seca. Las campanas sonaron con un repique festivo, llamando a los fieles a la celebración. Pero, más allá de la alegría colectiva, había una profunda inquietud en el corazón de Juan. ¿Qué pasos seguirían después de este milagro? ¿Era solo el comienzo de una serie de maravillas? Con su esposa nuevamente de pie, él veía en ella no solo a su amada, sino a un símbolo de fe renovada. Durante días, la comunidad se volcó a la iglesia. Se reunían para compartir testimonios, oraciones y canciones. Los viejos relatos de la Virgen María llevaba consigo un aire de esperanza, y el ambiente vibraba con una energía incomprensible. Juan, sin embargo, no podía despojarse de la carga en su alma. Sentía que su fe había sido puesta a prueba, y sabía que debía permanecer firme para guiar a su familia y a la comunidad por el camino de la esperanza. Un día, en medio del bullicio, se acercó a doña Elena y le preguntó si había más historias de milagros. La anciana miró a Juan con ojos sabios y le dijo: los milagros no siempre vienen de manera visible, mi hijo. A veces, solo se muestran a los que tienen el corazón abierto y la fe despierta. Las palabras de la anciana resonaban en su mente. Si el poder de la Virgen María ya había hecho tanto, ¿qué más estaba reservado para aquellos que creían? Aprovechando que María había recuperado fuerzas, Juan decidió que era tiempo de una nueva vigilia, pero esta vez no solo para reunirse en oración por los enfermos. Quería invitar a aquellos que habían perdido la fe,
a los que caminaban por senderos de tristeza y desilusión. Vamos a demostrarle al diablo que aquí, en San José del Alma, la luz de la Virgen brilla más que nunca, les decía con fervor a los congregados. Así, la vigilia se programó para el próximo viernes. Las velas se encendieron con devoción extraordinaria, y los corazones se unían en una sola voz. En el centro de la iglesia, María se sentó con una calma que reflejaba la paz inmensa que solo se siente en la presencia de Dios. La comunidad estaba lista, los rostros iluminados por la fe, mientras las oraciones se alzaban como incenso hacia el cielo. Juan sintió un impulso inexplicable de hablar. Con temblor en la voz, compartió su experiencia en el jardín celestial. La Virgen María me mostró que la fe puede mover montañas, que el poder del amor divino va más allá de nuestras limitaciones. Nunca olvidemos que cada pequeño milagro cuenta en el reino de Dios. Las palabras conmovieron a todos los presentes. Más de una lágrima resonó en el silencio del templo. En ese instante, las sombras que acechaban a la comunidad se disiparon al unísono. Sin embargo, la paz no duró mucho. Una noche, mientras Juan y María se retiraban a descansar, un trueno retumbó en el cielo, y una tormenta se desató de repente. Las ventanas vibraban, y el viento parecía tener una voz que susurraba. Juan, hay algo más en este poder, dijo María. He sentido algo extraño, como si hubiera un desafío en el aire. El corazón de Juan se sobresaltó. Las puertas del temor parecían abrirse de nuevo. La sanación de María podría haber sido un paso hacia un camino aún más complicado. ¿Qué planes tendría Dios para ellos en medio de esta tempestad? Dibujaría nuevos trazos en la historia de su fe. La incertidumbre acechaba, y el eco de la vigilia resonaba fuertemente en su pecho. Después de todo, la verdadera prueba de fe aún estaba por llegar. La tormenta rugía afuera, mientras que en el corazón de Juan se libraba otra batalla. La luz de la fe amenazaba con apagarse bajo el peso de la incertidumbre. No era solo el clima lo que lo angustiaba, sino el murmullo de lo desconocido, la sombra de un desafío que parecía anunciar su llegada. Se levantó de la cama y miró a María. La calma de su rostro era un reflejo cristalino de la paz que ella siempre había cargado. María, ¿estás segura de que todo estará bien?, preguntó Juan, su voz temblando como las ventanas ante el viento. Las tormentas vienen a todos, Juan. Pero recuerda, nuestra fe puede atravesar cualquier tempestad. La Virgen nunca nos desampara, contestó María, con una firmeza que iluminó su ser. Esa certeza le infundió valor. En medio del viento, el eco del llamado de la vigilia resonaba en su corazón. Era posible que Dios estuviera preparándolos para algo aún más grande. Con un profundo suspiro, se mostró decidido. Era momento de levantarse una vez más, de salir a la comunidad y buscar el consuelo que solo la fe podría brindar. El viernes llegó cargado de promesas y expectativas. La iglesia vibraba con la energía de rostros nuevos y viejos, de corazones que buscaban la luz. Juan tomó su lugar al frente, sintiendo la mirada de cada fiel sobre él. El ambiente era pesado, como un preludio de algo trascendental. Amigos, hermanos, hoy nos reunimos no solo para agradecer por un milagro. Estamos aquí para invitar a Dios a mover nuestras vidas de una manera aún más poderosa, comenzó, su voz fuerte resonaba en cada rincón de la iglesia. Aquí, frente a las adversidades, declaremos juntos que no hay oscuridad que pueda opacar el amor de la Virgen. Las velas parpadeaban como testigos de esa fe renovada. Cada oración era un ladrillo en el edificio de esperanza que estaban levantando. Un anciano en la congregación se levantó, y con ojos llenos de lágrimas, dijo, Juan, yo perdí la fe hace muchos años. Pero hoy, veo la luz a través de ustedes. La comunidad estalló en un clamor de aliento y aceptación. Era un momento divino, donde cada palabra resonaba como un canto de esperanza. Juan sintió que el aire estaba cargado de promesas, sin embargo, la atmósfera cambió rápidamente. Las luces comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió el lugar. Algo está ocurriendo, murmuró uno de los jóvenes. Las velas comenzaron a titilar intensamente, como si un viento sobrenatural las acariciara. Es el poder de Dios, exclamó María, levantando los brazos hacia el cielo. La congregación, contagiada por su fervor, hizo lo mismo. Justo entonces, un estruendo retumbó contra las paredes de la iglesia. Algunos comenzaron a temblar, pero Juan, en el centro de esa convulsión, se sintió impulsado a ser la voz de la calma. No temáis. Gritó con la fuerza de su fe. La Virgen está con nosotros. Este es un llamado a la unidad, no a la desesperación. Abramos nuestros corazones y recibamos lo que viene. Las luces brillaron más intensamente, y los ecos de aplausos resonaron.
Era un momento cargado de expectación, donde la fe parecía palpitar en cada rincón. Pero en el fondo, Juan sintió que lo que estaba por venir sería aún más grande. ¿Qué milagro estaba por revelarse en medio de la tormenta? Las promesas de Dios nunca son simples, y la verdadera prueba parecía estar a la vuelta de la esquina. Pero algo en su interior le decía que esta vez, el amor de la Virgen María traería consigo una revelación que podría cambiarlo todo. Juan estaría listo para el reto que Dios tenía preparado para él y su comunidad. La iglesia estaba en un silencio reverente, una calma tensa que seguía al estruendo. Los rostros de los fieles, iluminados por el tenue resplandor de las velas, reflejaban una mezcla de asombro y expectativa. Juan sintió un escalofrío, no de miedo, sino de un profundo temor sagrado. La vibración en el aire era palpable, como si los ángeles estuvieran a punto de descender. Este es un momento sagrado, murmuró María, mientras su mirada seguía buscando respuestas en lo alto. Había algo en su forma de creer que parecía capaz de transformar lo ordinario en lo extraordinario. Las luces volvieron a parpadear, ahora con más fuerza. El viejo órgano de la iglesia comenzó a sonar suavemente, como si alguien lo tocara desde el cielo. Los acordes envolvieron a la congregación en un manto de melodía celestial. Era una forma de adoración que hacía eco en las paredes, resonando en lo profundo de cada alma allí presente. Dios está aquí, clamó un voz desde la parte trasera, provocando un murmullo de asombro entre los asistentes. Juan se giró para ver a una joven con lágrimas en los ojos, levantando las manos al cielo. Era el reflejo de una emoción compartida. Todos, sin excepción, sentían que la Virgen María estaba a punto de hacer algo grande. Vamos a unirnos en oración, contempló Juan, y como respuesta, la congregación empezó a elevar sus voces en un coro armonioso. Era como una ola, un movimiento de fe que se expandía el uno al otro, un abrazo espiritual que desbordaba amor y esperanza. En medio de la oración, Juan fue consciente de una presencia cálida que le envolvía, como un abrazo divino. Era la certeza de que no estaban solos, que la Virgen estaba guiando su camino. Se sintió lleno de valor. Con determinación, tomó la palabra nuevamente. Miren a su alrededor, somos un solo cuerpo en Cristo, exclamó. La fe que compartimos es más fuerte que cualquier tormenta. Entonces dejemos que esa fe se manifieste aquí y ahora. Los gritos de aprobación resonaron ante su fervor y una energía renovadora comenzó a llenar la iglesia. La atmósfera cambió cuando un brillo inusitado iluminó el altarcito en el fondo de la iglesia. Todos los ojos se volvieron hacia la imagen de la Virgen María, que parecía brillar más que nunca. Los murmullos se sucedían mientras una brisa suave recorrió el lugar, trayendo consigo el aroma de flores frescas. Era una sensación auténtica, casi como si estuvieran tocando lo divino. ¿Qué está ocurriendo?, susurró alguien, con incredulidad. Pero Juan sabía en el fondo de su corazón que era un preludio de lo que estaba por venir. Las promesas estaban a punto de cumplirse, las velas comenzaron a chisporrotear, y de repente, un fuerte viento sopló, llenando la iglesia de un sonido vibrante. Unos momentos después, una luz brilló desde el centro del altar, revelando un objeto desconocido. Todos contenían el aliento, como esperando un milagro tangible. Juan sintió que su corazón latía desbocado. Sería un momento que no solo marcaría sus vidas, sino que también testificaría el poder de su fe. Solo Dios puede, empezó a decir, pero los murmullos de la congregación se intensificaron. ¿Qué era ese objeto? Era un recuerdo, una señal, un milagro. Mientras la luz continuaba brillando, una voz resonó suavemente en su corazón: prepárense, porque la revelación está cerca. Con el día nublado por la tormenta aún afuera, Juan comprendió que la lucha apenas comenzaba. En su interior, sabía que la fe es un viaje, no un destino. Estaban listos para aceptar lo que Dios tenía preparado para ellos. Estaban listos para recibir la obra asombrosa que estaba por llevarse a cabo. La expectación crecía, y la respuesta parecía estar más allá del horizonte de su entendimiento. La luz del altar seguía brillando intensamente, envolviendo a la congregación en una atmósfera casi etérea. Juan, sintiendo el latido acelerado de su corazón, se centró en lo que todos estaban esperando, la respuesta a la pregunta que llenaba el aire. ¿Qué era ese objeto resplandeciente? ¿Qué significaba para ellos, para su fe, para su comunidad? El murmullo creció, pero el poderoso sonido de la campana de la iglesia resonó a través de las paredes, reclamando la atención de todos. Juan levantó una mano, pidiendo calma, y en cuanto el ruido se redujo, habló con una voz firme. Fieles, lo que estamos viviendo aquí es un regalo de Dios. Aceptémoslo y abramos nuestros corazones a la revelación. María, que aún mantenía sus ojos en la luz, pudo vislumbrar que el objeto era un relicario, decorado con delicados símbolos de fe. Miren eso, murmuró con admiración.
La curiosidad se transformó en reverencia. Todos sabían que algo extraordinario estaba sucediendo frente a ellos. La percepción del tiempo se desvanecía, y cada uno estaba metido en un profundo estado de contemplación. A medida que se acercaban al altar, la luz comenzó a moverse, como si tuviese vida propia. Era un baile de fe, llenando el aire con un dulce aroma, como el incienso que se quemaba. Juan sintió que el espíritu de la Virgen María se hacía presente, como una madre amorosa que envolvía a sus hijos en un manto de compasión. En un momento de inspiración, Juan alzó su voz nuevamente, que si este relicario es un símbolo de nuestra unidad, de un poder que Satanás teme, de la unificación de nuestros corazones con el cielo. Hagamos historia en este lugar sagrado. La congregación estalló en una ovación, con manos levantadas y corazones vibrantes. Al mirarse entre sí, Juan podía ver la verdadera alegría iluminando los rostros de sus hermanos. La luz del relicario comenzó a girar más rápido, y en ese instante, una brisa suave recorría la iglesia, trayendo consigo un profundo sentido de paz. Era como si el cielo mismo estuviera a punto de desfallecer ante su fe. «Esperen», gritó una voz del fondo, que pertenecía a una anciana. «He estado orando por un milagro, estoy convencida de que hoy es nuestro día». Juan, sintiendo un golpe en su pecho, se dio cuenta de que esa voz hablaba por muchos. Todos tenían sus propias necesidades, sus propios dolores. Y en este instante, Dios estaba derramando un bálsamo de sanación, abrazando a cada uno de ellos. «Amén», proclamó, consciente de que la necesidad de transformación era palpable, pero la luz centelleante de pronto se detuvo. Todos contuvieron la respiración, esperando que algo inmediato sucediera. Juan sintió como una tensión casi palpable llenaba el espacio. «Dios está aquí», murmuró, y su voz resonó como un eco en cada alma presente, una invitación a abrirse a lo divino. De repente, el relicario se abrió lentamente, revelando un pequeño crucifijo que emitía un brillo cálido. La sangre de Cristo era el recordatorio del sacrificio y la redención, el símbolo de la fe viva en sus corazones. «Es hora de avanzar», dijo María, su voz resonando con determinación. «Esta no es solo una señal, es una invitación a actuar. Lo que recibimos hoy debemos compartir. Llevemos este milagro al mundo». Juan asintió, comprendiendo el mensaje profundo que resonaba entre ellos. Sus corazones latían como uno solo. Era la hora de poner su fe a prueba, de vivir y compartir el amor que Dios les había brindado. Estaban preparados para llevar este mensaje a sus comunidades. Serían el instrumento de amor y compasión que el mundo desesperadamente necesitaba. La respuesta estaba a punto de desatarse. En su interior, Juan sintió que un nuevo viaje comenzaba, que desafíos y bendiciones se enfrentarían en el camino hacia el cumplimiento de esta misión sagrada. La incertidumbre se asomaba, pero un profundo sentido de esperanza los guiaba. El murmullo de la congregación se transformó en un canto unificado, una melodía que hablaba de fe y esperanza. La luz del relicario titilaba suavemente, como si respondiera a la vibrante energía de aquellos corazones entrelazados. «Estamos a punto de comenzar algo grandioso», pensó Juan, sintiendo como la emoción le llenaba el pecho. María tomó la iniciativa, levantando el crucifijo brillante en alto. «Hermanos, este no es solo un símbolo, es un llamado. Una señal de que Él está con nosotros, guiándonos hacia un nuevo camino. No podemos quedarnos aquí, debemos salir y llevar este mensaje de amor a los rincones más oscuros que aún no han sido tocados por su luz». Uno a uno, los demás comenzaron a sentir, comprendiendo que su fe estaba pidiendo acción. Alejandro, un joven lleno de ímpetu, se levantó con fervor. «Sí. Debemos ir a los barrios, a aquellos que necesitan la esperanza que hoy hemos recibido. No podemos quedarnos en silencio». Las palabras de Alejandro encendieron una chispa. Juan sonrió al ver cómo la pasión se expandía en cada rincón de la iglesia. Era una ola de energía sagrada que se intensificaba, como un viento del Espíritu Santo soplando a través de ellos. «Podemos organizar un encuentro», sugirió María. «Un día de oración y acción. Invitemos a nuestras familias, a nuestros amigos, a todos. Compartamos lo que hemos sentido aquí hoy». Las risas y los murmullos de aprobación llenaban el aire. Había una urgencia, un deseo de expandir el amor que había tocado cada corazón. Juan no pudo evitar recordar sus propias batallas, las dificultades que había enfrentado para mantener su fe en tiempos de prueba. A medida que miraba a su alrededor, se dio cuenta de que ya no estaba solo, todos estaban listos para apoyarse unos a otros. Sabía que el camino no sería fácil, pero con la luz del relicario en su mente y el crucifijo en su alma, se sentía fortalecido. De repente, un susurro conocido y delicado flotó en el aire, como una brisa que acaricia la piel. Era la voz de María, clara y llena de historia. «Hermanos,
Nunca olvidemos lo que la Virgen María nos ha enseñado: la verdadera fuerza proviene del amor y la compasión por los demás. Su luz nos guiará, la luz que hemos recibido hoy debe vivir en nosotros mientras compartimos su mensaje. Algo profundo resonó dentro de Juan. Recordó el sacrificio y la devoción que había visto en su propia madre, alguien que siempre había puesto su fe en primer lugar. En esa conexión, en esa herencia de amor, entendió que su misión era también un tributo a todo lo que había aprendido. La iglesia estaba viva, y en cada rostro brillaba una esperanza resplandeciente. Todos pensaban en las historias de aquellos que todavía padecían soledad, dolor y desesperación. Juan sintió que no podían esperar más. La decisión de actuar ahora se volvió más que un simple deseo, se transformó en una necesidad urgente. Mientras la luz del relicario empezaba a atenuarse, Juan miró al crucifijo, recordando su significado. Mañana mismo iniciaremos nuestro viaje, dijo con firmeza. Pero antes, quiero que cada uno de ustedes se tome un momento, mediten sobre lo que pueden aportar, lo que han recibido, y cómo pueden ser las manos y los pies de Cristo en esta misión. Los fieles comenzaron a cerrar los ojos, entrelazando sus manos en un acto de entrega. Poco a poco, un silencio reverente se asentó, y cada uno se puso en contacto con su propio Dios. Juan sintió un calor envolvente. Allí, en ese momento de unión, se prometió a sí mismo que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras la congregación se llenaba de fervorosa oración, una sombra pasajera cruzó la mente de Juan. ¿Qué tan lejos llegarían? ¿Qué obstáculos enfrentarían? Había un eco en su corazón que resonaba, un eco que decía que el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Pero, ¿acaso no había un poder en su unión, en su fe colectiva? Las preguntas quedaban en el aire, tan cruciales como la misión que se habían propuesto. La luz del altar, aunque calmada, parecía parpadear un mensaje sutil. ¿Qué milagros esperaba Dios desatar cuando decidieran actuar? La respuesta estaba al acecho, esperando ser revelada. Mientras la congregación terminaba sus oraciones y se preparaba para salir, un nuevo desafío se asomaba, uno que pondría a prueba su fe nuevamente. Estaban listos para la prueba que se aproximaba. El tiempo lo diría. El amanecer del día siguiente llegó como un susurro de esperanza. El sol, asomándose entre las nubes, iluminó la ciudad con tonos dorados, como si fuera un telón de fondo para la misión que estaban a punto de emprender. Juan, al despertar, sintió un cosquilleo en su corazón. El día prometía ser especial, marcado por un propósito divino claro como el agua. En la iglesia, los miembros de la congregación fueron llegando poco a poco. Cada rostro reflejaba ese brillo especial que habían compartido la noche anterior. Se abrazaban, intercambiando palabras de aliento y sonrisas que hablaban de unidad. El lugar temblaba con una energía palpable, como si la presencia de Dios estuviera lista para manifestarse. María organizó rápidamente a los grupos, instando a todos a compartir sus talentos y recursos. Hermanos, cada uno tiene algo que aportar. Este es nuestro tiempo. Haremos que nuestras voces se escuchen en cada rincón, desde la esquina de la calle hasta los hogares que anhelan un rayo de luz. Juan admiraba su determinación y su fe inquebrantable, una chispa que encendía el espíritu de muchos. Una vez que llevaron a cabo la oración de envío, un coro de amén resonó en la sala, haciéndola vibrar. Juan, con su corazón rebosante de amor, recordó las palabras de su madre sobre el poder de la fe y el amor. Y en ese momento, sintió que la fuerza de esa herencia lo empujaba hacia adelante. A medida que se dispersaban por la ciudad, Juan se unió a un grupo que iría a un barrio golpeado por la oscuridad. El ambiente era tenso, el aire pesado por las pruebas que los habitantes enfrentaban. A pesar de ello, al llegar, vieron a un grupo de niños jugando, riendo, como si esa alegría fuera un refugio temporal de las dificultades que los rodeaban. La visión infundió coraje en los corazones de todos. Sin pensarlo mucho, Juan se acercó a los niños con una enorme sonrisa. ¿Quieren escuchar una historia? Los niños, curiosos, se reunieron alrededor de él. Su voz, llena de amor y emoción, capturó la atención no solo de los pequeños, sino también de algunos adultos que se asomaron con recelo. Mientras compartía un relato de fe, sintió como una luz brillaba a su alrededor. Era como si la Virgen María estuviera sonriendo, iluminando su camino. En ese instante, una mujer mayor se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Gracias, joven. Mi hogar ha estado lleno de tristeza. No sabía cómo volver a encontrar la esperanza. Tu historia me ha llegado al corazón. Juan sintió un escalofrío recorrer su ser. No era solo un momento, era un milagro consumado. Había una conexión profunda que trascendía el dolor y la desesperación. Mientras continuaban su misión, la luz parecía seguirlos, guiándolos y reforzando su convicción. Ya no eran solo un grupo de jóvenes con un deseo de ayudar,
sino un ejército de luz, llevando esperanza y amor a aquellos que más lo necesitaban. Al caer la tarde, agotados pero inspirados, se reunieron de nuevo en la iglesia. El aire estaba impregnado de una nueva energía, una mezcla de testimonios y risas. «Hemos visto la mano de Dios», exclamó Alejandro, su voz vibrante de emoción. Cada palabra compartida, cada abrazo, cada historia ha encendido una chispa en el corazón de nuestra comunidad. Sin embargo, Juan también sentía en su interior una inquietud que no podía ignorar. Algo importante estaba a punto de revelarse, algo que podría cambiarlo todo. Mientras la congregación se preparaba para cerrar la jornada con una oración de acción de gracias, un intenso frío recorrió la sala, como un aviso de que algo más se estaba gestando en el aire. Las miradas se centraron en el altar. ¿Qué estarían a punto de enfrentar? ¿Qué lecciones y pruebas les traería este nuevo camino? Sabían que el enemigo no descansaría, y con él, un nuevo desafío se avecinaba. La noche prometía más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Qué maravilla desataría su fe, y qué reflexiones surgirían cuando finalmente tomaran el riesgo de seguir el llamado del corazón. Juan inhaló profundamente, convencido de que su viaje apenas comenzaba. Lo que estaba por descubrir los empujaría a un nivel completamente nuevo de fe. Estaban listos para los milagros que se acercaban. La respuesta aún permanecía en el aire, como las promesas divinas esperando ser cumplidas. El cielo se tiñó de un profundo azul oscuro mientras la congregación se unía en oración. La atmósfera era palpable, como si cada palabra se transformara en un eco de adoración que ascendía hacia lo divino. Juan cerró los ojos y, en ese momento, sintió una poderosa corriente de energía surgiendo de su interior, como si algo magnífico estuviera a punto de desatarse. María, con el fervor que la caracterizaba, dirigió el canto, su voz resonando entre las paredes de la iglesia. Aleluya. Dios está aquí entre nosotros. Cada frase parecía levantarse como una ofrenda. Juan miró a su alrededor, los rostros iluminados por una luz especial, cada uno a punto de experimentar algo asombroso. Entonces, algo inesperado sucedió. Un murmullo intrigante recorría la congregación. Miradas de sorpresa y expectación se intercambiaron. Una figura del pasado apareció en la mente de Juan, su abuela, quien siempre decía que la fe podía mover montañas. Recordó cómo, en los momentos más oscuros, ella le contaba historias de los milagros que había presenciado. Momentos donde la luz había disipado la sombra. Mientras María seguía guiando el canto, un brillo intermitente comenzó a danzar alrededor del altar. Era tenue, pero suficiente para captar la atención. Los ojos de todos se dirigieron hacia el lugar sagrado. Algunos incluso murmuraron la palabra «milagro», revelando la chispa de esperanza que se encendía en sus corazones. Juan sintió que su respiración se aceleraba. La inquietud que lo había estado acompañando ahora se transformaba en un clamor ferviente. «¿Qué está sucediendo aquí, Señor?», se preguntó en su interior. Su fe, como un río que rebosaba, lo empujó hacia adelante. El frío que había invadido la sala desapareció de repente, reemplazado por una calidez que abrazaba el ser de cada uno. Era como si la Virgen María estuviera presente, entrelazando sus manos con las de cada fiel. Y en ese instante, Juan se dio cuenta de que su viaje no solo era para sanar a otros, sino también para ser sanado él mismo. Las luces comenzaron a brillar con más intensidad. Una voz suave, como un susurro, pareció atravesar la habitación, diciendo: «Hijos, su fe es poderosa. No temáis, porque estoy con vosotros». Las palabras resonaron dentro de Juan, tocando cada rincón de su alma. Era un consuelo y una promesa que le daba fuerza. Alejandro se levantó con la mirada resuelta. «Hermanos, Dios nos habla. Nos llama a ser instrumentos de su amor. No estamos aquí por casualidad. Cada paso que hemos dado tiene un propósito». Su voz contenía una energía renovada, y poco a poco, otros comenzaron a unirse, levantando sus manos hacia el cielo, como si buscaran tocar lo eterno. Sin embargo, una sombra pasó velozmente por el rostro de Juan. La realidad de la lucha espiritual surgía nuevamente en su mente. ¿Acaso el enemigo los acechaba? La fe es un faro en la oscuridad, pero también un reto. Estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras el fervor crecía, un susurro interno se hacía también más fuerte. «Juan, hay algo que debes entender. Los milagros que la Virgen traía consigo son más que solo sanaciones. Son un llamado a vivir en valentía y amor, a enfrentar las adversidades y salir victoriosos». Los ojos de todos estaban ahora iluminados por una nueva esperanza, como si pudieran vislumbrar un camino que antes era invisible. Cada uno, incluido Juan, sintió que la fe les hacía volar alto, lejos de las cadenas del miedo y la duda. La congregación vibraba con una energía casi palpable, esperando con ansias la revelación que estaba a punto de desatarse.
¿Serían capaces de mantenerse firmes ante la tormenta que se les avecinaba? ¿Qué milagros ocultos estaban esperando para ser revelados? El clima de anticipación llenaba el aire. La noche apenas comenzaba, y ellos estaban listos para lo desconocido. Cada latido de su corazón resonaba en armonía con la promesa de un nuevo amanecer. La fe no solo podría mover montañas, sino también transformarlos a ellos mismos en guerreros de luz. ¿Qué les depararía el destino? ¿Están listos para el siguiente paso en su monumental viaje de fe? La música cesó abruptamente, dejando un silencio que parecía tejer un instante sagrado en el aire. Todos los ojos estaban puestos en el altar, donde el brillo intermitente adquiría fuerza, creando una atmósfera expectante. Era como si cada corazón latiera al compás de un ritmo divino que resonaba en lo más profundo del ser de cada asistente. Juan, sintiendo su pecho vibrar con una mezcla de temor y esperanza, dio un paso hacia adelante. El eco de las palabras de su abuela aún danzaba en su mente: la fe puede mover montañas. Y así, con la firmeza de un guerrero, levantó su mirada hacia el altar, buscaba respuestas en la luz que emanaba de aquel oscuro rincón de su corazón. María, sintiendo la energía colectiva, cerró los ojos y alzó su voz de nuevo. Santísima Virgen, ven a nosotros. La sala resonó con ese grito sincero, y en cuestión de segundos, un destello brillante iluminó el altar. Fue entonces que ocurrió lo inesperado. 3 figuras etéreas comenzaron a manifestarse, rodeadas de luz y amor divino. Estaban ahí, ante los ojos atónitos de todos, la imagen de la Virgen María acompañada de 2 ángeles. Un murmullo tembloroso recorrió la congregación. La Virgen, con una sonrisa dulce y tranquila, extendió sus brazos, como invitando a cada uno de los presentes a acercarse. La promesa de un milagro se dibujaba en el aire, como si cada alma estuviese a punto de recibir la confirmación de que sus oraciones no habían caído en el vacío. Juan sintió que su corazón se derrumbaba y se elevaba al mismo tiempo. Aguanta, no desistas, se decía en su interior. Era un momento que reflejaba la lucha de la vida misma, donde la luz y la oscuridad convivían, pero donde la fe siempre prevalece. Observó las lágrimas de alegría en las mejillas de los demás, esa conexión espiritual que unía a todos en un ciclo de esperanza. Los ángeles comenzaron a hablar en un tono suave resplandeciente. Hijos amados, el poder de la Virgen florece entre ustedes. 3 milagros les serán revelados, cada uno el con sus corazones y sus luchas. Los murmullos tomaron fuerza, unos a otros se miraban como si también estuvieran buscando respuestas entre ellos. Su fe, reavivada, les preparaba para lo que estaba por llegar. Primero, continuó uno de los ángeles, la sanación de un corazón quebrantado. Aquellos que se sienten perdidos, que han sufrido pérdidas, verán cómo el amor del cielo restaura toda herida. Miren hacia adelante, pues la luz de María transforma el llanto en danza. Las palabras calaron hondo en Juan. Recordó a algunos de sus amigos que habían perdido seres queridos. ¿Podrá haber sanación para ellos? La expectativa se multiplicaba, y el peso de la tristeza parecía disiparse poco a poco. Segundo, dijo el ángel, la fortaleza para enfrentar las tormentas de la vida. Las dudas y los miedos que los han paralizado serán desvanecidos, dejando espacio para una confianza inquebrantable, expresó con fervor. Los murmullos se tornaron en afirmaciones de fe. Juan sintió que su espíritu se armaba, preparado para enfrentar cualquier batalla. Las sombras que tanto le habían acechado empezaban a desvanecerse. Recordó a su hermano en la lucha contra su adicción y la luz que comenzaba a llegar a su vida. Y finalmente, concluyó el ángel, la unión entre los que han sido divididos. Las rencillas se disiparán y verán la sorpresa en sus corazones, pues el amor de Dios reconcilia incluso al enemigo, aseguró. La sala estalló en aplausos y gritos de júbilo. Era el eco de la comunidad unida en la fe, cada uno resonando con la certeza de que esos milagros no eran solo promesas, eran realidades por venir. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire era inmensa: ¿estaban dispuestos a abrir sus corazones completamente para recibir este poder transformador? La luz seguía brillando y el fervor no se apagaba. Aunque el camino parecía lleno de desafíos, en ese instante, Juan supo que todo era posible. El cielo parecía advertirles. Un nuevo amanecer vendría. La Virgen había hablado, ahora, ellos debían actuar. ¿Quién se atrevería a dar el primer paso? ¿Están listos para la siguiente revelación que les llevaría más allá de lo que nunca imaginaron? Finalmente, llegó el momento esperado que transformaría todo en San José del Alma. La congregación, aún asombrada por la visita celestial, se abalanzó hacia la luz que se centraba en el altar. Era una energía palpable, un anhelo colectivo que unido a la promesa de la Virgen María los llenaba de autoridad. Juan, con el corazón rebosante, sintió la certeza de que estaban al borde de un milagro. Hermanos,
Este es el momento, exclamó Juan, su voz resonando entre los fieles con un eco que parecía llegar hasta el mismo cielo. No hay duda en nuestros corazones, solo fe. Estemos listos para recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. La emoción corría como una corriente en la sala, cada rostro brillaba como nunca antes. María, a su lado, sintió que la luz de la fe iluminaba no solo sus corazones, sino también sus caminos. Que los brazos de la Virgen nos abracen y que su luz nos dirija hacia adelante, dijo, mientras las manos de todos se unían en un gesto de adoración y unidad, las figuras en el altar empezaron a moverse, y una paz sobrenatural descendió sobre la congregación. La presencia de la Virgen María llenaba cada rincón, y con cada palabra de los ángeles, la atmósfera se tornaba más intensa. Recuerden, queridos hijos, que la fe no solo se recibe, también se comparte, comenzó uno de los ángeles, su voz suave como la brisa. La sanación de corazones quebrantados será su testimonio. Cada lágrima será transformada en alegría. En ese instante, Juan miró a su alrededor y vio las mentes y corazones despiertos, llenos de esperanza. Recordó a sus amigos que habían pasado por momentos oscuros. Emocionado, levantó su voz: si conocen a alguien que ha sufrido, que ha perdido la fe, invítenlos. Esta luz no es solo para nosotros, es para todos. Que cada corazón sepa que hay sanación en los brazos de Cristo. Con fervor, todos comenzaron a alzar sus voces en un clamor unificado, un canto de amor y esperanza. Era imposible contener las lágrimas, los hombres abrazaban a las mujeres, los jóvenes abrazaban a los ancianos, y con cada abrazo, un fragmento de su historia era sellado en el amor de Dios. El segundo ángel tomó la palabra: fortaleza, queridos hijos. Aquellos que han sido paralizados por el miedo verán sus cadenas romperse. La valía de la fe será su armadura. Aquellos que aún enfrentan tormentas, confíen que la calma viene cuando creen. Juan, con un espíritu renovado, recordó sus propias luchas. En ese momento se dio cuenta de que no solo él, sino toda su comunidad estaba fortalecida. Vamos a enfrentar cualquier desafío, unidos en fe. La luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Proclamó, y así, el tercer ángel habló: la unión es el regalo más grande. Las divisiones se desvanecerán, pero solo si están dispuestos a perdonar y liberar. En esa declaración, el eco de antiguas rencillas resonó. Cada uno sabía que a veces los corazones estaban heridos. Pero hoy era diferente, hoy había un llamado a la reconciliación. María tomó la mano de Juan, mirándolo con una confianza serena. Nada nos detendrá. Amemos como nunca antes. Seamos la luz que brilla en las veces más oscuras. Que este sea el momento en que todos sanen y perdonen lo que ha sucedido. La atmósfera estalló en fervor, cada corazón vibraba con fe y amor. Y en ese momento, comprendieron que su viaje no solo era hacia la sanación personal, sino hacia un propósito mayor: ser un faro para quienes aún estaban perdidos en la niebla del sufrimiento. Finalmente, la Virgen María y los ángeles comenzaron a desvanecerse en el aire. Recuerden, mis amados, el amor transforma, la fe une, y el poder del cielo es suyo para ir y hacer el bien. Resonó en cada corazón. Cuando la luz del altar se desvaneció lentamente, la paz quedó como un manto tangible entre ellos. Aquella comunidad de San José del Alma había sido testigo de los milagros hoy, y en sus corazones llevaban la certeza de que ese era solo el comienzo. Juan y María, al frente, sabían que el camino del amor, la fe y la unidad apenas comenzaba. Les invito a que tomen este mensaje y lo lleven de paso en paso. Necesitamos mostrar al mundo que el verdadero milagro está en la unidad y el amor que compartimos. Ahora es el momento de tomar la acción que Dios ha puesto en sus corazones. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas de fe. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más almas lleguen a la luz. Comenten sus reacciones y testimonios sobre este final tan impactante. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperen ni un segundo más para ser parte de este movimiento divino, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Vamos juntos en este camino hacia la luz.